Pensar la biblioteca hoy, que en realidad arrancó el año pasado, son encuentros que propone la Biblio junto a otras bibliotecas populares, universitarias, a otras instituciones. La idea es poder encontrarnos, poder charlar, pensar la biblioteca en este momento y claramente nos interesa trabajar la condición política de lo público. Eso es una de las cuestiones más importantes para nosotros, pensar la biblioteca como espacio democrático, como espacio de reflexión, de memoria y de construcción ciudadana. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Lore de Biblioteca para que cuente un poco de qué va la mesa de hoy. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá participando de esta interesante mesa. Voy a leer un breve texto que escribí a modo de introducción. En ocasiones es difícil elegir las palabras con las que queremos expresarnos, ya que el lenguaje que nos comunica y permite llegar a acuerdos también nos condiciona y a veces impide plasmar determinadas ideas. Hoy proponemos una biblioteca inclusiva, pero en realidad la biblioteca pública lleva implícito ese requisito o cualidad. Siempre lo fue o debería haberlo sido. Aceptar, integrar, respetar, servir a todos los públicos son palabras que ya no deberíamos necesitar resaltar en cuestiones de género y menos aún en el ámbito bibliotecario. Sin embargo, los cambios culturales tardan demasiado en reflejarse en la práctica cotidiana de las instituciones y por lo tanto hay que seguir señalando aquellas situaciones que continúan repitiendo patrones machistas, hegemónicos, discriminatorios, sexistas e incluso violentos hacia la mujer y la comunidad LGTBIQ+. Aunque estas situaciones en ocasiones sean minimizadas o naturalizadas. Si pensamos en una biblioteca con perspectiva de género, veremos que debemos intervenir de manera integral en todos sus aspectos, para que realmente sea una institución que respete y reconozca los derechos de la mujer y la diversidad sexual. La perspectiva de género en el funcionamiento de una biblioteca y de la difusión de una colección física o virtual debe aplicarse, por ejemplo, desde el desarrollo de su colección, al momento de seleccionar y adquirir las publicaciones, teniendo en cuenta los autores y autoras y contenidos a incorporar. Este trabajo estará limitado o facilitado por la oferta editorial disponible. Es decir, para formar una colección rica y representativa, primero debemos contar con una amplia gama de títulos publicados y difundidos por librerías y editoriales. Una vez adquiridas estas publicaciones, hay que organizarlas y registrarlas en catálogos, y aquí encontramos que en ocasiones las reglas de catalogación y los sistemas de clasificación, indización o los metadatos de los que disponemos nos dificultan reflejar con precisión ciertos conceptos y temas tratados en determinadas publicaciones. Cuando las publicaciones están listas para circulación en la biblioteca, tienen que difundirse y nuevamente tenemos que tener esta mirada con perspectiva de género para transmitir y comunicar adecuadamente los contenidos que invitamos a consultar. La atención al público y la supervisión de las salas de lectura es otro sector clave en el cual incorporar esta mirada, resolviendo las necesidades de información de las usuarias y usuarios de bibliotecas con neutralidad y compromiso, cualquiera sea su solicitud. Y también ser capaces de detectar y desarticular cualquier situación de violencia o discriminación entre el público que asiste a los distintos espacios de la biblioteca. Por último, es importante que la biblioteca, a través de sus actividades culturales, realice eventos de carácter libre y gratuito para todas y todos los que deseen capacitarse e informarse en estas cuestiones. Bueno, luego de este marco general, escucharemos a representantes del ámbito editorial, académico y de promoción de la lectura, quienes nos contarán sus experiencias. Damos comienzo a la mesa de hoy presentando a Florencia Laura Robeto, doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, secretaria del Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario y directora de las colecciones de género de la editorial de la UNR. No quiero arrogarme el título de directora de una colección, primero porque es un trabajo colectivo, a pesar de que, bueno, por los formatos y formalidades aparece ahí en el staff de una publicación la directora, el editor y demás. Realmente es un trabajo colectivo y es también un producto de circulación gratuita. Digamos, son productos que se elaboran y se llevan adelante en la universidad, que recogen también
el trabajo y la experiencia de muchas personas que trabajamos en esta universidad y en otras universidades, y que desde el primer momento, cuando concebimos ambas colecciones, que ahora voy a contar de qué se trata cada una, las pensamos como colecciones de calidad y de circulación gratuita. Entonces, todas las producciones de la universidad, que están coordinadas por el área de género y sexualidades, están subidas en PDF y se pueden descargar gratuitamente de la página de UNR Editorial. Después en papel tienen un costo, porque ustedes saben, como saben, ¿qué les voy a decir que no sepan respecto a los costos del papel en nuestro país? Y bueno, como esos costos también todo el tiempo van aumentando, entonces es muy difícil generar una colección de distribución gratuita en papel, pero sí en formato digital. Así que bueno, las dos colecciones que llevamos adelante desde el área de género y sexualidades, que es un área institucional de rectorado de la universidad, que también es novedosa, es la primera universidad del país, la Universidad Nacional de Rosario, en crear un área de gestión en la estructura de rectorado, y con esa creación, bueno, nos propusimos unos cuantos desafíos, y entre ellos llevar adelante estas colecciones. Se propusieron, bueno, dos colecciones inicialmente. La primera tiene que ver con apuntes feministas, se llama así la colección, las codirigimos a ambas con María Victoria Noya Negrot. Esa colección de apuntes feministas, lo que se proponía, que fue un poco los objetivos que presentamos cuando creamos el área, que me acuerdo que los presentamos con el acompañamiento entrañable e invalorable de Dora Barrancos, y ahí lo que decíamos, que bueno, se constituyó casi en una madrina del área, y de hecho ella prologa la colección Apuntes Feministas. Lo que decíamos era de relevar, destacar, recoger y visibilizar la enorme cantidad de producción que en esta universidad se venía haciendo, desde los aportes de los feminismos, tanto como de las teorías queers o de lo que anteriormente nombrábamos como los estudios de género o estudios de mujeres. Entendíamos que esa producción llevada adelante por investigadoras, docentes, graduadas o grupos de investigación, a veces lograban alcanzar algún formato de publicación porque, bueno, algún dinero había sobrado de un PIB, que siempre son magros y con escasa financiación, que permitía llegar al final de una investigación colectiva y generar un producto editorial, pero que no podíamos dejar librada esa suerte a esas producciones, sino que teníamos que poder abrir una convocatoria amplia para quienes venían produciendo investigaciones en todas las áreas disciplinares, con los aportes de los feminismos o las epistemologías trans o las teorías queer, pudieran publicarlos fácilmente. Así que bueno, esa fue la primera colección, que le invitamos a Dora a prologar, y que es una colección viva, digamos, abierta, que sigue todo el tiempo publicando nuevas propuestas. Ahora fue virando un poco. Al principio la convocatoria fue casi a personas individuales o a dúos las autorías eran duales. Ahora estamos trabajando más con textos más largos y que recogen muchos artículos relativos a diferentes temas o problemáticas. Por ejemplo, uno que estamos trabajando ahora junto con la Facultad de Derecho, con la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, es uno que está muy enfocado a feminismo y justicia, o justicia como proyecto feminista, y recoge distintos artículos de distintas docentes de la casa, pero también de otras docentes o investigadoras de otras partes del país. Y bueno, y así otros apuntes que van a ser corales, digamos, ¿no? Como producciones más colectivas. Así que bueno, esos están todos ahí disponibles en UNR Editorial, y les invitamos a revisarlos, a consultarlos, y van de temas muy diversos, desde agroecología hasta trabajos de cuidado o de historia medieval, por ejemplo, los que ya se han publicado hasta ahora. Y la otra gran colección que tenemos, que también es una colección coral, es la colección feminista para la transversalización. Y esa colección acompaña una línea, digamos, de trabajo político y de trabajo académico, que es el proyecto de transversalización de la perspectiva de género y diversidad en planes y programas de estudio.
así surge de alguna manera para acompañar ese proyecto. Cuando nosotras elaboramos esta línea de acción política, que es una línea muy compleja, que implica muchos desafíos, detectábamos que necesitábamos generar al menos acciones en tres direcciones. Una, un gran diagnóstico, digamos, que nos permitiera observar y tener como claridad respecto al, vamos a decirlo simplemente, al nivel de transversalización de la perspectiva de género en planes y programas de estudio con el que contábamos cuando iniciamos la gestión en la universidad, y para eso generamos instrumentos de diagnóstico y de autodiagnóstico que enviamos a cátedras y a docentes de las distintas carreras de la universidad. Por otro lado, también detectábamos que para trabajar en transversalización de la perspectiva de género necesitábamos ofrecer formación específica, porque cuando hablamos de transversalizar, bueno, la pregunta que sigue es cómo se hace esto, o detrás de la idea de transversalización puede haber distintas interpretaciones, o simplemente pensar que agregando algunas mujeres a la bibliografía ya saldamos ese déficit o esa carencia. Y bueno, y lo que hicimos fue generar cursos de formación dirigidos a docentes de toda la universidad, pero también a docentes de las escuelas preuniversitarias para trabajar en formación en epistemología feminista específicamente. El primer curso lo dio el equipo de Diana Mafía, después trabajamos también con equipos de la Facultad de Filo de la UBA, las Mariposas Mirabal, que es el equipo que coordina Graciela Morgade, y así sucesivamente, o sea, instrumentos de diagnóstico, instrumentos o herramientas de formación. Y finalmente, la tercer pata que permite también pensar una línea y una estrategia de acción política de manera integral es la producción de contenidos. Y esa producción de contenidos intentaba también recoger experiencias concretas de transversalización de la perspectiva de género y diversidad que veníamos haciendo en algunas unidades académicas ya de la Universidad Nacional de Rosario, pero también experiencias que se habían hecho y habían sido exitosas, o en todo caso para debatir si fueron exitosas o no y qué dificultades encontraron, obstáculos encontraron en ese camino en otras universidades del país e incluso en universidades españolas. Entonces, bueno, hicimos un llamado a referencias que conocíamos por nuestro trabajo más académico y vinculado a la investigación también sobre epistemologías feministas, y bueno, y la respuesta fue muy buena. Entonces los primeros cuadernos están muy orientados a la transversalización en la formación y en la producción de conocimiento, y son tres. El primer cuaderno es transversalización, apuntes epistemológicos, cuaderno para la transversalización feminista, apuntes epistemológicos. El segundo es sobre experiencias concretas de transversalización en currículas, y el tercero es sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Digamos que esos tres cuadernos se orientan mucho al trabajo de transversalización en una de las actividades fundamentales que tiene la universidad, que es la formación y la producción de conocimientos. Pero también sabemos que la universidad no es solo formar y producir conocimientos, que la universidad es una institución donde convivimos diariamente, donde gestionamos diariamente, donde construimos vínculos, donde pensamos política, donde generamos proyectos de extensión, donde nos vinculamos entre nosotros y con otros. Entonces necesitábamos descorsetar la transversalización como una mera apuesta por los contenidos formativos o investigativos. Y bueno, y ahí generamos los terceros, la segunda tanda de cuadernos feministas para la transversalización, que son tres cuadernos más, y uno es transversalización en la gestión, transversalización feminista en la extensión y transversalización en la investigación o la transferencia, digamos, y la vinculación tecnológica. Así que bueno, esos son los 6 cuadernos que tenemos publicados hasta ahora, pero también es una colección que está viva, y los que vienen son cuadernos feministas para la transversalización de la ESI. También, y ahí hago un paréntesis, cuando nosotras asumimos la gestión del área de género y sexualidad en la universidad, nos propusimos construir una comisión de transversalización de la ESI que abordara no solo la transversalización de la ESI en las escuelas preuniversitarias de la universidad, que hoy ya son 4 escuelas preuniversitarias, porque este año se inauguró una nueva, se creó una nueva, sino también en los profesorados, porque además de la universidad, además de generar profesionales
para todas las disciplinas o en todos los campos disciplinares, es formadora de formadores. Entonces, bueno, con esta intención creamos la Comisión para la Transversalización de la ESI y también, primero que nada, adherimos como universidad a la ESI, ley que es del 2006 y que como universidad nunca la habíamos tenido en cuenta. Porque también hay un mito o una creencia medio errónea de que la ESI es eso que le pasa a los niveles inicial, primario y secundario y no a la universidad. Sin embargo, todo lo que hacemos en materia de abordaje, por ejemplo, de las violencias, lo que detecta es la falta de implementación de la ESI en la universidad. Entonces, bueno, acá está Miranda, que es referente del protocolo, referente del protocolo de la Facultad de Derecho, y me hace así con la cabeza, porque claramente, si bien las políticas feministas en las universidades empezaron fuertemente a incidir en estrategias políticas de gestión a partir del año 2014, 2015, creo situarlo con más precisión, cuando se crea la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, que actualmente se llama RUGE y que está institucionalizada en el CIN, y eso también coincide un poco con las disputas que fuimos dando en la Universidad Nacional de Rosario en relación a formar parte del trabajo de gestión en la universidad, que es lo que llevamos adelante ahora. Si bien eso es así, y cuando arrancamos lo primero que hicimos fue trabajar protocolos de abordaje de las violencias, porque era la urgencia, porque era la demanda también del movimiento estudiantil más sentida, porque entendíamos que no podíamos seguir avanzando en nuestras universidades sin contar con herramientas concretas para acompañar, abordar, reparar las violencias sexistas que se producían. También tuvimos claro de entrada que no nos podíamos quedar solo con eso y que necesitábamos desmontar permanentemente las condiciones que hacen posible que las violencias sexistas se den. Porque si tenemos que aplicar protocolo es porque como institución ya fallamos, ya hemos llegado tarde. Y para desmontar esas condiciones necesitamos transversalizar la perspectiva de género y de la ESI en el conjunto de las actividades que llevamos adelante. Así que bueno, estas dos colecciones intentan eso, generar disputas de sentido. Yo cuando vos dijiste condiciones políticas de lo público pensaba, bueno, que las condiciones políticas de lo público y de las disputas políticas en lo público es precisamente insistir, nunca dejar de producir acciones, conocimientos, nuevos sentidos comunes que nos permitan construir mundos mejores en un contexto que parece jugarnos bastante en contra. Cada vez más creo que la universidad es una institución relevante, sigue siendo una fuerza pedagógica indispensable para transformar las condiciones actuales de existencia y apostamos por eso permanentemente y creemos que es nuestra oportunidad para generar cambios rotundos en el presente y a largo plazo. Así que no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Muchas gracias. Ahora escucharemos a Liliana Capoulat, magíster en Poder y Sociedad desde la Problemática de Género, directora del CEIM, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres, y docente de la Maestría de Género, Poder y Sociedad desde la Problemática del Género de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas tardes a todas, a todos. A mí me gustaría hablar un poco sobre el surgimiento del CEIM, porque, como decía la licenciada Roberto hace un momento, toda la problemática presente de género, en la universidad actualmente no surgió ayer. Tiene muchos años de existencia en la universidad. Lo que pasa es que fue un camino lento hasta llegar a implementarlo dentro del ámbito universitario y llegar a las políticas públicas relativas al género dentro de la universidad que hay hoy en día. El Centro Interdisciplinario sobre las Mujeres, que está radicado actualmente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una larga trayectoria de aproximadamente ya 32 años. Tiene un trabajo continuo en cuanto a formación, capacitación, difusión e investigación sobre las problemáticas de género y poder en nuestra sociedad por allá en el año 1989. Cuando hablar de género dentro de la universidad era algo inusual, la gente no entendía nada
Y más de una vez decían que era, ¿qué es? Algo relativo a las telas, el género. Era así. Era una temática desconocida, novedosa, pero que indudablemente comenzó a marcar un camino de innovaciones dentro de la universidad. Este centro surge a posteriori de la vuelta a la democracia en 1983, cuando comienzan a llegar a la facultad nuevamente los docentes que habían sido exiliados por la dictadura militar, se habían retirado de las aulas y después de la llegada a la democracia vuelven e indudablemente muchos regresan del exilio y traen nuevas tendencias teóricas que habían conocido en otros espacios académicos fuera del país. Siendo parte de estos procesos históricos, se hace presente dentro de la universidad, que ya lo estaba, que había sido exiliada por la dictadura militar, la doctora Hilda Vichaín, investigadora y docente de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario, y que indudablemente tuvo un rol fundamental en este centro de estudio que surge. Ella tuvo un temprano interés para el estudio de la situación de las mujeres, que la llevó a investigar sobre diversas temáticas relativas a la violencia, la maternidad, la prostitución, la salud, la educación, socialización, el trabajo, el derecho y la política en una vasta producción de artículos en diversos medios periodísticos de nuestra ciudad, de nuestro país y a nivel internacional. Ante este interés, indudablemente Hilda no estaba sola, hubo muchas académicas que se vincularon con ella por adherir a estas problemáticas, y la visita de la doctora Reina Pastor a la facultad marcó un hecho relevante porque comenzaron a pensar entre todas la manera de visibilizar a las mujeres dentro y fuera de la academia. Y nace así el Centro de Estudios Históricos sobre las Mujeres, que así se llamó en un comienzo, Centro de Estudios Históricos de las Mujeres, que se radicó en la Facultad de Humanidades y Artes y de allí nunca se fue, en la famosa Aula 112. Acá hay mucha gente joven, tal vez no la conozca a esa aula, pero ahí funcionó el CEIM hasta hace 2 o 3 años atrás, que bueno, comenzaron las remodelaciones dentro de la facultad y ahora estamos en otro lugar, pero siempre dentro de la misma facultad. En los primeros años de creación, el objetivo del centro fue agrupar a docentes investigadores que tenían este interés en visibilizar y rescatar el rol de las mujeres en distintos momentos históricos. Gente que comenzó a participar y a debatir y a estar en estas cuestiones. No solo se producían debates teóricos, metodológicos, pero también se hacían vínculos con otros centros de estudios y universidades a través del intercambio de las producciones académicas de los mismos y visitas de estos especialistas al centro. Pero se va a hacer en el año 1991 la primera jornada de historia de las mujeres realizada en la Universidad de Luján. Y este encuentro fue importantísimo porque tiene el encuentro entre colegas de distintas universidades del país, donde indudablemente estuvieron presentes Reina Pastor, Hilda Vichaín, Gloria Bonder, Dora Barrancos, que ustedes indudablemente deben oír, porque Dora Barranco fue hace poco tiempo directora del CONICET. Entonces van a surgir nuevos debates y entonces se va a debatir si realmente se hablaba solamente de historia de las mujeres o se incorporaba otra perspectiva, otra mirada. Y es así como se va a convertir en hablar de una perspectiva interdisciplinar y no solamente de historia, y entonces se van a incorporar aportes de especialistas en antropología, educación, salud, trabajadoras sociales, filosofía, literatura, que ya venían participando y dan lugar en esa jornada a nuevas visiones dentro de las disciplinas,
que nosotros en el centro tenemos el ejemplar de estas primeras jornadas y donde realmente están presentes las primeras, digamos, los primeros pasos del género dentro de la universidad. Eso es importante, porque eso que se hizo en 1991 dio paso a lo que es hoy las distintas visiones de género de las cuales se habla en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario y también de otras universidades del país. Entonces, esto da lugar también a que estos especialistas se presenten en distintos eventos internacionales y que el CEIN sea conocido como tal. Tal es así que la doctora Hilda Bichaín quería conformar un centro de todos estos centros de estudio. Lamentablemente no se dio lugar a estas cuestiones porque no tuvo siempre un devenir o un camino de rosas donde el género estaba presente y todo el mundo lo aceptaba. Fue un camino tortuoso, muchas veces discutido, no aceptado, dentro de la misma facultad y dentro de la misma Universidad Nacional de Rosario. Muchas de las carreras tardaron mucho tiempo en incorporar la problemática de género. Hoy en día es así también, no se crean que es fácil. Este recorrido durante los primeros años de trabajo se consolida un enfoque epistemológico porque se va a debatir si realmente hablaban de mujer, de mujeres o de género. Y entonces, en palabras de Hilda Bichaín, que yo se las quiero leer porque no quiero incurrir en errores, se pasa de pensar a las mujeres y de hacia el género y considerarlo como una perspectiva de análisis, una problemática interdisciplinaria, porque el género es eso, una perspectiva, una mirada que cada uno de nosotros desde los ámbitos disciplinares que tenemos vamos a realizar. Entonces, y que está atravesado por la realidad sociocultural, la clase, la historia, la etnia, el sistema económico y las religiones, Este centro siempre tuvo la intención de participar, fomentar y apoyar la realización de distintos encuentros académicos como congresos, jornadas, conferencias y coloquios nacionales e internacionales. Durante los últimos años amplió el campo de sus actividades y organiza en el año 2011 el primer encuentro de investigadoras e investigadores del litoral sobre la problemática de género. Y de ahí se multiplicó a otras provincias del litoral argentino, como Misiones, como Santa Fe, como Entre Ríos, y también tener vinculaciones con centros interdisciplinarios de distintas facultades, como la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho. Los integrantes del CEIN dentro del campo educativo también han impulsado reformas en las currículas desde el género, porque tenemos vínculos con profesorados de nivel terciario, como por ejemplo el Instituto del Profesorado número 28, Olga Cosettini, y actividades de espacios de formación formales y no formales. El CEIN siempre tuvo como objetivo trascender la frontera de la universidad para generar espacios de reflexión y concientización en distintos sectores de la universidad. Ante la envergadura que va adquiriendo el centro, en 1993 surge la primera maestría de estudios de género, que es la primera en Latinoamérica. Este año cumple 30 años. Yo no me voy a referir a la maestría porque no corresponde, pero las aquí presentes somos las primeras egresadas, la primera exalumna de la primera cohorte de la maestría. Así que tenemos una larga trayectoria. Pero también este centro, en la década del 90, más precisamente en el año 1992, va a comenzar la publicación de la revista Zona Franca, que es esa revista que le han entregado a ustedes a la entrada de esta reunión, y que esta revista, digamos, va a ser el rostro del centro porque tiene es de carácter interdisciplinario, es de publicación anual, donde participan reconocidos investigadores de la problemática, tanto nacionales como internacionales. Figuran también artículos de los nuevos avances de investigación con nuevas perspectivas teóricas. También tiene sección donde los estudiantes de la maestría pueden hacer visibles sus producciones y proyectos de tesis. Indudablemente esta revista desde 1992
hasta el año 2016 se hizo en formato papel. Y desde el 2016 en adelante ya se hace en formato digital. Como decía la licenciada Robeta, el papel es muy caro y se hacía muy costoso hacer esta revista. Ahora, esta revista indudablemente tiene una vigencia y es una revista académica reconocida en todos los niveles y también dentro y fuera del país. Así que es muy importante para hacer conocer todas las actividades. Y también tiene una sección que es comentarios bibliográficos de nuevos libros que surjan con respecto, indudablemente, a la problemática de género. Es una revista académica con la problemática de género como perspectiva central. Pero también en este centro fue prioritario tener un reservorio bibliográfico, que es muy importante, y cuya creadora está presente y que está a mi derecha, que es la magíster Ana María Ferrini, que ahora Lorena va a presentar. Muchas gracias. A continuación presentamos a Ana María Ferrini, magíster en Poder y Sociedad desde la problemática de género, miembro permanente y creadora del Archivo y Biblioteca del CEIM, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, buenas tardes. En realidad lo que yo les voy a contar es la historia de nuestro archivo y de nuestra biblioteca. Yo me integré al CEIM, que en ese momento se llamaba CEIM con una H intermedia, ahora es CEIM, convocada por compañeras, yo soy licenciada en letras y profesora en letras, pero convocada por compañeras de historia, por Vilma, por otras compañeras y por la figura luminosa de Hilda Bichaín, que nunca me voy a cansar de decir que a mí personalmente, a nivel académico y humano, me cambió la visión del mundo. Es decir, abrió la perspectiva de género, realmente abrió visiones diferentes para mí, en mi experiencia. Como yo soy archivera de alma, en todas las escuelas en las que trabajé, no porque estuviera así cumpliendo tareas pasivas, como una misión, fue la de organizar la biblioteca. Fue siempre mi interés. Entonces también, en el momento de repartir, estoy hablando del año 1989, en el momento de repartir tareas, yo elijo obviamente el archivo, que va muy unido a la incipiente revista, que hoy ustedes vieron lo que es Zona Franca, pero les debo, perdónenme, los primeros cuadernillos eran, no, ninguna de ustedes lo trajo, los cuadernillos, yo se los debo y es un error, realmente, porque también es muy de las mujeres el comenzar humilde y domésticamente. Entonces, los primeros cuadernillos eran unos cuadernitos del tamaño de mi cuaderno, 6 o 7, 8 páginas a doble paso, mimeografiados. Ya nadie sabe qué es un mimeógrafo. Mimeografiados, picados en stencil, ¿sí o no? Sí. Bueno, después surgieron los cuadernos que ya tenían una tapa calada, de cartulina y otro tipo de impresión, ¿te acordás? Los cuadernos del CEIM. Ya esos eran contemporáneos a los primeros encuentros que hicimos dentro de la Facultad de Humanidades. Ni hablar aún de el encuentro glorioso en la Universidad de Luján, donde yo personalmente, mis compañeras de historia no, pero yo conocí a Reina Pastor, conocí a Dora Barrancos y un montón de gente que a mí también me deslumbró. Bien. La biblioteca, la incipiente biblioteca, iba muy ligada a el crecimiento de las primeras publicaciones que aún no eran Zona Franca y venían por canje, es decir, nosotros enviábamos los primeros cuadernillos Zona Franca a universidades como la de Valencia, por ejemplo, y nos enviaban una caja con
la historia social, tapas duras, brillantes, fotografías, bueno, pero nosotros hacíamos el canje. Sí, todas estas cosas yo creo que hay que decirlas, porque incluso esta mañana, que yo soy facebookera, estaba leyendo una discusión sobre la necesidad de de nombrar más bibliotecarios en algunas instituciones y demás, y yo me enganché porque realmente yo no soy bibliotecaria, a lo mejor tendría que haber sido, o lo soy por hobby, por vocación. Y sí, yo fui la bibliotecaria por necesidad. Además fui mala, bueno, mala sigo siendo siempre, pero mala tipo del nombre de la rosa, muy celosa del material, celosa obsesiva, ¿por qué? Porque ese material no se podía conseguir en ninguna librería. Era material que obteníamos por canje, y un generoso canje. Imagínense los primeros cuadernos contra, quienes sean de historia, la revista de la UNED, de la Universidad de Valencia, o cosas que nos llegaban de Brasil, de otros lugares. Bien, el primer objetivo cuando nos reuníamos, que éramos 6 o 7, en el aula 112, que no existe más, porque en la restauración de la facultad, las aulas de historia 112, demás, se habían hecho tapando las arcadas originales que daban al patio. Entonces, eso no existe más, ahora está en la parte nueva por Corrientes. Bien, 5 o 6 juntándonos, dividiéndonos tareas. Yo, obviamente, desde el primer día elijo biblioteca y archivo. Y la contraparte, la gente que va a editar. Yo creo que estaba Gabriela de la Corte en el tema de los primeros cuadernillos. Gabriela, Hilda, Bonaparte, el marido de Hilda. Bien, ustedes ahora se van a reír, pero mi primer fichero fue una caja de bombones. Fichas número 1, hechas con mi histórica Olivetti 22. No saben. Sí, no, tampoco deben saber que es un Olivetti 22, de 22 letras, manual, para hacer el fichaje. Y el primer mueble, existía la Favorita, era una caja de camisas que había conseguido la Favorita para alojar los primeros 10 o 20, 30, las sucesivas cajas. Bien, les repito, yo no soy bibliotecaria, mi papá sí lo era y también lo fue por necesidad, porque mi papá trabajaba en la Dirección Provincial de Arquitectura de la provincia y había una necesidad de organizar todos los expedientes y demás. Entonces mi papá se anotó, le hablo de los años 50, compañero de Angélica Gordilla, de Nicolás Rosa, se anota, hace esa carrera. Entonces a mí me queda una bibliografía que ya debe estar totalmente superada. Entonces intento hacer en un primer momento, cuando aún hablamos de historia de las mujeres y no de género, porque surgen las primeras discusiones epistemológicas, hacer un primero relevamiento. Vos me lo recordaste, yo me lo había olvidado. Relevar que tenía cada uno en su casa sobre el tema mujeres, historia de las mujeres. 89 no hablábamos aún de la transición a género, y relevar lo que había en las grandes bibliotecas, obviamente nuestra propia facultad, qué material había en el reservorio. Inmediatamente que ponemos eso en común, fichas número 1 de cartulina, es decir, ni hablar de algo informático, alojadas en esa cajita de bombones que ya no me acuerdo de qué marca era. Bueno, hasta que uno de los decanos, porque hubo luchas realmente, es decir, cada vez que yo tengo miedo o quiero bajar los brazos, me acuerdo de Hilda Bichaín y se me van los miedos y las ganas de bajar los brazos, porque Hilda fue una luchadora y para nada fue un camino de rosas la maestría, para nada. Hubo decanos que la objetaron y la broma más liviana fue la de que género vaya a la calle San Luis, la más liviana. Hubo cosas realmente muy crueles. Entonces, uno de los decanos se apiadó y compró un ficherito metálico. Después habíamos pasado al ficherito de madera, que era
donación. Y ya teníamos un mueble de madera, de esos muebles típicos de escuela, con las vidrios ingleses en las puertas, y que como yo era la organizadora, porque ya las chicas se ocupaban de los préstamos todas, compartía el aula con un profesor de historia ya fallecido. Entonces yo me hacía realmente como un biombo con las puertas, y ahí ya empezábamos a guardar y organizar los libros. Claro, entre los libros que había en mi casa, que habían pertenecido a mi papá, estaba el de Vincents, que no sé, quien sea bibliotecario de acá, a lo mejor, libro de la década del 50. Entonces trato de hacer ay, se van a reír, me da vergüenza, una trucha división decimal. Entonces empezar 0, generalidades, revistas, nosotros recibíamos revistas, diarios, periódicos a lo loco, manuscritos también, porque eso ya empezaba a integrar las tesis y proyectos de tesis y avances de nuestra maestría. Y después una división, filosofía, y ahí vendían filosofía, psicología, todo. No, perdónenme, por favor, quienes son bibliotecarios de verdad. Luego venía filología, bueno, no teníamos nada de filología. Ciencias sociales, que sí, pasaba a ser lo nuestro, es decir, la parte de filosofía y de que incluía epistemología y demás, ahí empezábamos a meter todo el material, la producción que nos interesaba. Luego una división para historia, teníamos mucho material, porque el centro surge precisamente, Reina Pastor se lo ofrece a la Escuela de Historia. ¿Sí? Sí. Es decir, la mayor parte de mis compañeras y compañeros son de historia. El 90% fue la Escuela de Historia. Después nos fuimos uniendo otros y otras más, letras, sociología, derecho, bien. Después también una división de derecho, una división de literatura, ahí yo sí pisaba fuerte, de historia. Y después cuando empezamos a avanzar, y ya Zona Franca es una revista importante, y se nos empiezan a donar libros también muy importantes, y empezamos a asistir a congresos. Cada uno de esos libros trae 10 o 12 artículos que a mí me significaba un fin de semana completo con Olivetti haciendo ficha y ficha y ficha. Tampoco fue después sí, adquirimos o llegamos, siempre en el aula 112, a 2 muebles metálicos. Actualmente, gracias al actual decano, está en un aula en el aula del consejo, con una biblioteca de madera hecha a ser exclusivamente. Yo creo que fue el mayor reconocimiento, el actual decano Alejandro, a Hilda, que fue su docente, al CEIM, a la maestría, a nosotras. Entonces tenemos una biblioteca de lujo. También no hubo camino de rosas, porque había gente que por ahí, como en todos los grupos, gente que viene un tiempo, mira qué pasa, se va. Intentó ayudar en la maestría, yo llegué un sábado, la persona que intentó ayudar había dejado todas las fichas de mi fichero, porque era mi fichero, en el suelo. Yo casi me infarto, me quedé encerrada el fin de semana completo, y el Bedel, que era ni celular tenía para avisar porque yo estaba desaparecida, bueno, llevarme todo el fichero, volver a ordenar. Muy celosa, les digo. Si yo hubiera podido poner veneno en cada una de las páginas, lo hubiera hecho, pero es espantoso lo que les voy a decir. Pero yo me tengo que reconocer, porque era un material que no se iba a encontrar, venía exclusivamente por canje. Nunca hubo compra de libros, fue por canje. Y así crecimos. Obviamente la perspectiva de género, nuestra misma maestría, las asignaturas de la maestría nos llevaron a pensar otras divisiones, mundo simbólico, ya no era literatura, era mundo simbólico, cine, derecho, que es fundamental, por supuesto, género, que es la división que generó todas las otras. ¿Y cuántos
libros tenemos ahora? Actualmente tenemos 4.600 volúmenes aproximadamente, que como dijo Ana, tiene más o menos esas divisiones, indudablemente hay más. Y también tenemos material audiovisual, porque ahora la biblioteca está situada en la sala del consejo, de la sala de profesores de la Facultad de Humanidades y Arte, para quien quiera concurrir, estamos los miércoles por la mañana de 9:30 a 11:30 y los viernes por la tarde de 17 a 19:30. Porque indudablemente no es un espacio propio, o sea que lo usamos solamente nosotros, sino que lo tenemos que compartir. Entonces no tenemos, por ejemplo, un horario de lunes a viernes como si fuera acá la biblioteca. Pero indudablemente que la nueva ubicación hace que podamos acomodar mejor los libros, porque estaban todos amontonados y no nos alcanzaban el mobiliario. Hoy en día todo el mobiliario instalado está muy bueno, hay que reordenarlo ahora, gran tarea esa, porque la mudanza significó todo ese trabajo. Pero indudablemente que ya se ha incorporado la tecnología dentro del centro, porque los tiempos cambian, así que bueno. No, lo último que, como toda bibliografía, hemos revisitado a los grandes autores, los bibliotecólogos, bibliotecónomos, es decir, toda esa división decimal. Y vuelvo a pedirles perdón, el pecado mortal que estoy diciendo fue cambiando también desde una perspectiva de género, así como hemos revisitado a los grandes popes de la historia de la psicología desde el género, también nosotros hemos revisitado estas divisiones donde realmente el eje central es género, pero y de todas las divisiones parten desde ahí. Nada más que eso, y gracias por escuchar. Gracias, Ana María y Liliana. Ahora escucharemos a Gabriela Santinelli, médica, una de las dos creadoras de la Tortiteca, biblioteca virtual en Instagram, agentes lesbianizadoras de bibliotecas. Bueno, hola. Primero, antes de hacer usurpación de título, yo soy abogada. La médica es la que está en Barcelona. ¿Problema? Bueno, primero, gracias compañera, muy conmovida por escucharla y escuchar la historia de todo ese trabajo, ¿no? De ese trabajo que es colectivo sin duda y que, bueno, por ahí nosotras hoy venimos a plantear, digo nosotras porque si bien Franca no está acá, sí lo está, porque la Tortiteca somos las dos, pero bueno, un poco en ese sentido y siempre recuperando las voces y la historia colectiva, tanto de las mujeres, del género en general. Pero bueno, hoy particularmente venimos a hablar de lesbianes. Ese es nuestro proyecto y bueno, contarles que hoy pensamos en la presentación a partir de algunas hilachas que nos presta Val Flores. Val es una docente y escritora cordobesa que trata en sus libros mucho de llevarnos a buscar nuevos caminos por medio de la pregunta. Y qué mejor que empezar con preguntas para que podamos contarles de qué va nuestro proyecto. Arranco. ¿Dónde duele el cuerpo encerrado? ¿En qué lugar del cuerpo se hizo el silencio? ¿En qué lugar de la casa se hizo una palabra? ¿En qué pedazo de silencio nos hicimos una casa? ¿Por qué en medio del confinamiento durante una pandemia que amenaza con destruirlo todo, dos amigas lesbianas, amantes de la literatura, apostamos a crear la Tortiteca? Para darle sentido colectivo al presente, para poder ver que el pasado tiene historias pandémicas y lesbianas que sobrevivieron y además de eso escribieron. Para encontrar algo dentro de ese apocalipsis y fantasear con una cápsula del tiempo tortillera, podríamos ensayar varias respuestas.
Una verdad de perogrullo es que no se nos daban bien las cocciones del pan de masa madre. Y otra, que nuestra genealogía lesbiana bien conoce de silencios, encierros y dolores, pero también de construir tramas que se fundan, parafraseando a Susana Tenon, como quien dice en el deseo, el anhelo de inventar nuevas luces y juegos que se plieguen a otras imperiosas necesidades, las nuestras, las de inventar la vida nuevamente, una vida que se nos parezca. Es por todo esto que el 24 de julio de 2021, bajo el sol de Leo y con sede en Instagram, nace la Tortiteca. ¿Podrás traspasar la política de la niebla para ver mi deseo? Carmen María Machado, en su libro En la Casa de los Sueños, recupera el sentido etimológico de la palabra archivo. Esta viene del griego antiguo y significa casa del vencedor. Casa del vencedor. Yo con mucha poesía casi. Lesbianas poesía. Sigo. Esto implica que incorporar al archivo o dejar fuera de él es un acto político dictado por la persona archivista y en el contexto político en el que vive. En relación a las historias lésbicas, existe un silencio archivístico que se manifiesta de modo en que ni siquiera se nombran o se han destruido o han sido solapadas, lo cual provoca ausencia en nuestras historias colectivas. Entonces, como vencidas pero no derrotadas, nos dimos a la tarea de empezar a construir los cimientos de una casa nueva, identificando las formas cotidianas e intuitivas que tanto de modo singular, pero también en conjunto, nos convertían en una especie de arqueólogas de lecturas lésbicas. Recuperamos eso que veníamos haciendo en nuestras trayectorias literarias. Buscar escrituras de autores o autoras tortas o textos en el que se encuentren visiblemente experiencias lésbicas o poner en marcha el radar para detectar todos los intersticios lésbicos dentro de las historias o autores solapados por decisión de la literatura heterosexual. Pero también anclar en un lugar desde donde disputar el sentido político del imaginario colectivo sostenido por el sistema heterosexual en relación a nuestras identidades, que históricamente fueron relegadas a la patologización o a la criminalización. Así, nos proponemos llenar el silencio archivístico con palabras tortilleras, que hagan visibles la multiplicidad de formas de ser lesbiana, sin diccionarios tachados, en el sentido en que expresa Silvina Giaganti en su poema Nitidez. Instalar escenas con la terquedad de quien necesita ser lo que otros no necesitan que sea. Ser lesbiana, volverse nítida en un mundo que se prefiere desenfocado. Hacer foco, enseñarse a una misma lo que no fue aprendido porque mejor no, porque indecoroso, porque a ver si mostrarlo es enfatizarlo, porque tal vez así vos, yo, ella nos cansamos de buscarlo. La Tortiteca, con la tosudez de quienes no nos cansamos de buscar, pretende ser un archivo de lecturas lesbianas, concebido como un lugar de encuentro en constante construcción, para que nos acerque palabras, referencias, imágenes, para configurar nuestra propia identidad dentro del vasto abanico de posibilidades de existencia lésbica. Imaginar, ¿será preguntar al pasado? ¿Podré con esta mano ampollada de soledad escribir la historia de una comunidad? Con Franca nos conocimos cuando la marea verde y la militancia por el aborto legal, seguro y gratuito. Allí y en nuestros espacios colectivos aprendimos sobre la importancia de quienes fueron haciendo posible esas tramas que hoy alcanzan masividad. Lo mismo sucede con la Tortiteca. Hubo y hay otras lesbianas que abrieron la puerta para ir a jugar,
y nos enseñaron que era posible crear un espacio por fuera de la forma tradicional de organización que se funda y sostenga a partir de la afectividad y de nuestras historias personales y militantes. Así como antes de que la campaña nacional y el pañuelo verde existan, un grupo de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto crearon la guía Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas en 2010, entre paréntesis con esa guía empezamos el camino abortero. Existe una genealogía de archivos y compilaciones lésbicas junto a las cuales escribe nuestra historia. Tejerse con los cuadernos de existencia lesbiana de las desfachatadas totales de Adriana Carrasco e Ilse Fuscova, que en 1987 tuvieron su tirada al estilo fanzine mecanografiado, siendo la primera publicación periódica gráfica realizada en Argentina dedicada a difundir la temática lésbica. Con el archivo y biblioteca lésbica Ilse Fuscova, sí, la misma de los cuadernos, que existió en Rosario en 2009 por iniciativa de Natalia Volcato. Con el trabajo del archivo digitalizado del activismo lésbico Potencia Tortillera, un blog creado en 2011 por Fabi Tron, Val Flores, Gabriela Adelstein, Coca Gabriela y María Luisa Peralta. Teje que nos brinda la posibilidad de reconocernos en el hacer colectivo e imprimirla en nuestros propios modos. ¿Dónde es aquí? ¿Por qué para mí decir casa siempre fue decir mientras? La Tortiteca cuenta con varios aquí, con casa central en mientras. Que ese mientras es Instagram. ¿Por qué elegir una red social, o mejor dicho, la red social más popular del último tiempo? Es una pregunta que nadie nos hace porque la respuesta parece bastante obvia en el siglo de las redes sociales y del consumo inmediato. Igualmente, nos gustaría compartirles nuestros porqué. En principio, pandemia. Los medios digitales aparecían como único acercamiento social posible. Que si soñamos con una casa de esas de material, llena de estanterías, con libros tortilleros, de espacios para talleres, en el cual difundir propuestas audiovisuales, lectura de poesía, música en vivo, por supuesto, pero a nuestras cuentas bancarias le da un poco de risa. Volviendo a la realidad posible, pensamos en Instagram porque es una plataforma que permite diferentes formatos escritos y audiovisuales. Esto permite la variedad en la que se pueden presentar los diferentes contenidos. Es accesible, claramente para personas que tienen acceso a medios tecnológicos, es pública y es asincrónica. Es decir, que cualquier persona con un teléfono y acceso a internet puede ingresar en cualquier momento y en cualquier lugar. También nos permite a nosotras crear contenido en cualquier momento o lugar, por ejemplo, como ahora, desde diferentes países. El acceso gratuito a los bienes culturales lésbicos en épocas en las cuales comprar un libro sale más que lo que se gana en una jornada laboral, o en las que no nos dan las horas del día para poder acercarse tal vez a una biblioteca pública, es para nosotras un compromiso afectivo y político. Volviendo a Instagram. Lo que no es tan obvio es que la literatura lésbica pueda llegar a ser tan chévere como para poder competir con videos de gatitos de 1 minuto, los cuales adoramos, o esto de subir las fotos de lo que estamos comiendo en el momento. Pero bueno, parece que sí puede tener lugar. Así que dejamos de lado el bichito del capitalismo en esto de ver si es una necesidad, si necesitamos crearla, y nos dimos a la tarea de pensar un perfil para poder difundir lesbianas. ¿De qué palabras asirse? ¿Dónde es ese lugar en el que dices que te encuentre? La estructura de archivo y nuestras producciones de escrituras para presentar los contenidos no se asocian con la palabra autoridad, expertise o profesionalidad. Ninguna de nosotras estudió una carrera afín. Ojo, aclaración que vale no para bajarnos el precio de lo que hacemos por la cultura lésbica, pero sí
para poder situarlo en un lugar militante y asociado a lo que personalmente creemos que puede aportar a las políticas de la lengua e imaginación tortillera. En ese sentido, dentro de la tortiteca se pueden encontrar diferentes secciones, cuyos formatos varían entre textos, imágenes, fotos, videos, diseños digitales propios. Acá vale la aclaración de no somos profesionales, expertos y eso. Bueno, algunas de las secciones que pueden encontrar en la tortiteca, biografías. Aquí nos encomendamos a la tarea de escribir, en el sentido que expresa María Luisa Peralta, recuperando las voces y las historias de autoras y autores tortas para traerlas a nuestra trama colectiva, visibilizar esas vidas y sus condiciones, haciendo un recorrido por sus obras literarias. En esta tarea es donde más afilamos el radar para detectar los intersticios lésbicos. Si bien escribimos biografías de lesbianas que se nombran o nombraron públicamente como tales, y o en sus textos se cuentan experiencias lésbicas, como por ejemplo Silvia Moloy, Gabriela Cabezón Cámara, Maki Corbalán, hay otras que fueron adecuadas al libreto heterosexual de la representación literaria. Sobre estas últimas, como por ejemplo María Elena Walsh, nos resultó muy difícil encontrar datos en las biografías oficiales que la vinculen romántica y afectivamente con Sara Facio, y ni que hablar con la cantante Leda Valladares, por más que existían relatos de la propia María Elena que daban cuenta sobre la libertad que experimentó en París viviendo con Leda, o cuando dijo específicamente a algún distraído que Sara no tenía nada de hermana, que era su gran amor que no se desgasta. En este sentido, me gustaría compartirles unas reflexiones de Franca, la otra mitad de la tortiteca, les dije que estaba. María Elena escribió y cantó a las infancias desde las décadas de 1960 en Argentina. Sus canciones siguen siendo la banda sonora de las niñeces 60 años después. Es realmente muy difícil desconocer su existencia en nuestro país. Sin embargo, lo más probable es que se desconozca su existencia lesbiana. ¿Por qué persiste el manto de dudas sobre las lesbianas? ¿Qué hazaña hay que realizar para que quede claro, para ser indudablemente lesbiana? ¿Es posible dicha hazaña? ¿O es el lesbianismo algo condenado al susurro? ¿Hasta cuándo cumpliremos la condena de desenterrarnos cada vez como vez primera? Otras de las secciones son los domingos de cachondeo. Acá, obviamente se hace los domingos, nos disponemos a seleccionar y compartir fragmentos de narrativa y poemas eróticos en el sentido más amplio de la palabra, en donde se representa con mayor ahínco las diferentes formas de vincularse, también las tan diferentes formas de las existencias lesbianas. Para ello nos adentramos a las obras de autoras consagradas, pero también nos nutrimos de aquellas escrituras de lesbianas que, a partir de diversas convocatorias que fuimos realizando, se animan a enviarnos sus cachondeos en formas de palabras. Esto está entre paréntesis, pero lo voy a decir con muchas ganas. De las biografías y de los domingos de cachondeo, editamos unos fanzines preciosos, así que cualquier cosa consultan con su tortitecaria amiga. Sigo. También hacemos reseñas. Hay libros que nos conmueven tan especialmente que se transforman en talismanes y nos llevan a querer contar para prender la fogata que le dé calor a quien ande con ganas de sentarse alrededor. Algunos de ellos son Huaco Retrato de Gabriela Wiener, La Mujer Maravilla y yo de Claudia Massín, No soy un bombero, pero tampoco ando con puntillas de Alejandra Sardá y Silvana Mando. Otra sección es Lesbiane la que lee. Verán que nos seguimos apropiando de los insultos, ¿no? Bueno, aquí van a encontrar poetas lesbianas que leen en formato video algún poema propio. Voy a nombrarles algunos solamente de modo arbitrario, pero para que podamos tener como referencia. Gaby de Chico,
quien además es fundamental para nosotras en este camino por su enorme generosidad y por su enorme amor, sobre todo por su enorme generosidad en poder compartir sus saberes. Sofía Noel, Laurita Bosch, Tortis Rosarines, Norma Salica de Tucumán, Mara Oviedo, conocida en redes como Poeta Villera, Dafne Pidemont de Vietnam. Asimismo, nosotras aportamos lecturas de poemas, relatos o fragmentos de novelas de autores lesbianos. Otra cosita, drag colaborativo de lecturas lésbicas. Me parece como que estoy vendiendo algo, pero un poco sí. Este drag nace de la premisa: nunca vamos a conocer en soledad todas las lesbianas que queremos leer. Surgió esta propuesta entonces, que hoy cuenta con más de 300 títulos que sirven de brújula para poder comprar libros o buscarlos en las bibliotecas. Otra de las secciones se llama Para ti, lesbiana, que ahí recuperamos publicaciones de revistas como Barullera o El Libertino, en donde circulaban relatos cotidianos, eróticos, poemas, historietas solicitadas, publicaciones de trabajo, entrevistas, reflexiones, agendas culturales y hasta un Tinder analógico. Tortimérides. Acá son efemérides, ni más ni menos, pero con una perspectiva lesbiana. Tortinovedades, donde vamos a encontrar la difusión de novedades de publicaciones editoriales, de eventos culturales de interés y demás. El último ítem sería el que dice Orgullo que te pueda leer. Orgullo que te pueda leer son 2 eventos que pudimos organizar de modo presencial, saliendo de Instagram un poco. Pero bueno, yo no les voy a poder relatar brevemente lo que significa cumplir sueños para estas 2 tortas, así que no les voy a spoilear. Entren a @la tortiteca y fíjense a lo que me refiero. Por último, hay otras publicaciones que encontrarán en la tortiteca, como El Oráculo Poético o los memes de Shakira, que son la máxima expresión del espíritu que recorre todo el hacer tortitecario de invitar a jugar. Jugar con J del abecedario de Vircano. Para habitar el mundo, el encuentro con lesotres y la siempre impropia soledad. Jugar para conmovernos, aunque sea por un instante, para probar los papeles que no nos permiten los desgastados libretos culturales, para intentar lacerar los tejidos de lo imposible. Jugar en los umbrales de las superficies y las profundidades, allí donde lo precario inventa un mundo y los mundos proliferan con la fugacidad y la contundencia huracana de lo que no pretende durar para siempre. Jugar para ver si allí, en el contratiempo de lo lúdico, somos capaces de inventar, sentir, hacer y habitar otros juegos y que otros jueguen lo normal. Bueno, esto es toda la tortiteca por hoy. Gracias, Gabriela. Bueno, quiero cerrar esta mesa comentando que la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez posee una colección especializada en feminismos y disidencias sexuales que fue iniciada y conformada por la bibliotecóloga Gaby Saloj, encargada del Departamento de Desarrollo de Colecciones. La necesidad de contar con esta colección como parte de los fondos de la Biblioteca Argentina responde en primer lugar a la demanda del público hacia estos temas, que no estaban contemplados hasta ese momento en la oferta bibliográfica. En 2019 se compró un total de 103 libros que componen un corpus teórico relacionado a los estudios de género, tales como libros de ensayo y teorías feministas, prácticamente ausentes en el catálogo municipal hasta ese momento. La segunda compra se realizó en 2021 cuando se adquirió un total de 105 ejemplares, en su mayoría de literatura y poesía, también en concordancia con los tiempos que corren y con una fuerte presencia de voces narrativas femeninas, disidentes y latinoamericanas, así como poesía disidente.
Actualmente esta temática está incorporada en la política general de adquisiciones de la biblioteca, por lo que se irá actualizando en las próximas compras que se realicen, para responder al contexto cultural cambiante y a las demandas del público. En la casa imaginada, el sector infanto-juvenil de la Biblioteca Argentina, pueden encontrar libros que traten la temática del género destinado a un público compuesto por niñas, adolescentes y docentes. La colección de este sector abarca temas como lenguaje inclusivo y ESI, literatura sobre las infancias trans, la problemática de la mujer y la diversidad sexual, como por ejemplo la colección Antiprincesas de la editorial Chirimbote. La Biblioteca Argentina además es depositaria de las publicaciones de Naciones Unidas y en esta colección pueden encontrar trabajos de investigación y de derecho internacional sobre cuestiones relativas al género y la mujer, como los publicados por CEPAL y ONU Mujeres. Por último, en la hemeroteca pueden consultar los archivos de recortes periodísticos sobre estos temas, así como revistas especializadas como Feminietas y Zona Franca. En esta sala se encuentra una exposición de publicaciones representativas de las colecciones mencionadas de cada sector, que ustedes han estado viendo en las mesas de entrada. Los invitamos a acercarse y conocerlas, pueden leerlas en nuestras salas o retirarlas a domicilio cuando lo deseen. Si consultan nuestro catálogo en línea, desde el sitio web de la Biblioteca Argentina, también encontrarán más títulos relevantes.